Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania Yo soy Cris. y estás en Gestal para Llevar. Bueno, nos pidieron que habláramos acerca del miedo, ¿no? Pero como en esta idea de que, ¿qué pasa cuando me da miedo hacer algo o ¿Por cuando qué me hay da un miedo el cambio? cambio, no? Ajá. O por qué está presente el miedo cuando voy a hacer algo nuevo, no sé, Ujú, voy a abrir un negocio y pues sí me va a dar miedo, claro. ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que el miedo, pues sí nos sirve en algún sentido para la supervivencia. Imagínate que no tuviéramos miedo, ¿no? Pues ya no estaríamos aquí, ¿no? Sí, me encanta cuando dicen, sin miedo, vas, sin Sí. miedo a la muerte. O Pero, no tengas o miedo. no tengas miedo. Sí, Y es dices, una exigencia medio rara, sí, ¿no? ¿no? Como que se espera, y sobre todo los varones, ¿no? Que no Sí. tengamos miedo. ¿Cómo diablos no vas a tener miedo? Si el miedo es algo que es default, ¿no? Es parte de Está tu... presente en las experiencias nuevas, ¿no? nosotros decimos que bueno, yo lo pienso un poco como que las emociones son como algo que nos permite vincularnos con el mundo, ¿no? Entonces es como un mensaje, como un termómetro de lo que está ocurriendo a mi alrededor, ¿no? Y pues como bien lo dices, ¿no? Evidentemente el miedo está muy asociado con lo novedoso, no con lo malo, Exacto. no, o no necesariamente, no únicamente con lo malo, que no quiere decir que el miedo no nos ayude, porque de hecho el miedo nos ayuda en muchas cosas, ¿no? Y tampoco significa que vaya a ser cómodo, ¿no? O sea, sentir el El miedo miedo no es puede cómodo. sentirse bien incómodo, ¿no? Pero está interesante porque hay experiencias donde sí paraliza, porque hay experiencias donde no paraliza, porque hay experiencias que es como la defensiva. O sea, está interesante reconocer cómo vives tú el miedo, ¿no? Ujú. Y en cada experiencia particular, porque aunque tenga el miedo, ¿no? Como emoción, en diferentes momentos se va a sentir diferente. Sí, claro. Y también cada persona lo va a vivir diferente, Ujú. ¿no? Finalmente, sabemos que tiene que ver con una serie de factores, como desde Uh biológicos, -huh. como hasta si has enfrentado previamente situaciones similares, si ya has aprendido cosas de situaciones que pueden ser a lo mejor peligrosas o novedosas. Uh -huh. Hay cuestiones que a lo mejor por una cuestión de identidad nos dan más miedo que otras, ¿no? Me da más miedo bailar que meterme a un barrio peligroso, ¿no? O que aventarme Este, del paracaídas, que ¿no? aventarme que paracaídas, ¿no? O sea, hay cosas que Uh-huh. me da más miedo que me pongan una inyección que hacerme un tatuaje. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues Uh-huh. evidentemente va a tener que ver con una serie de situaciones personales, factores personales, que tenga una respuesta tal o cual. Pero en general sí sabemos que la respuesta que despierta el miedo, si biológicamente, va a estar relacionada con la sobrevivencia. Ahora, en particular en cómo lo vivimos cotidianamente, el miedo es un buen pretexto para analizar las situaciones, para ir más lento, para justamente replantearnos el por qué esto me representa un reto o es algo con lo que a lo mejor me puedo sentir en peligro. Incluso a lo mejor también es un indicador de que a lo mejor nos estamos poniendo en cierto riesgo, ¿no? Pero la idea no es no correr ese riesgo Claro. o no ir hacia allá, sino más bien reconocer que el miedo, como dices ahorita, ¿no? Sí me permite reflexionar acerca de este riesgo y entonces a lo mejor mirar algo que no miraría si no sintiera ese miedo, ¿no? Así como pienso yo como diciendo, me dejo ir totalmente a la experiencia, pero a lo mejor no estoy analizando ciertas cosas, Sí, claro. ¿no? Hay algo que me parece que sí ocurre mucho, que en ocasiones, dada nuestra estructura, Uh -huh. porque tenemos esas estructuras muy definidas, tanto identitarias, ¿no? Así de, yo soy así y yo no soy así, ¿no? Uh -huh. Y Yo soy desde miedoso ahí, o no soy miedoso. exacto, entonces ese rollo es a que de repente yo precisamente no pueda procesar lo novedoso o lo vea como algo completamente peligroso, ¿no? O que precisamente el miedo me paraliza como un mecanismo para no permitirme justamente ir a lo novedoso, porque va a implicar que va a haber cambios en mi vida. Uh -huh. Si yo me aviento a hacer un negocio nuevo, o si yo me aviento a tener una relación nueva, o a soltar un lugar donde vivo para irme a otro lugar, aunque pareciera que es tentadora una oferta, no va a estar carente de miedo y siempre vamos a tener, los seres humanos tendemos mucho a preservarnos, ¿no? A no ponernos en peligro. Uh -huh. Y entonces lo que deriva eso es que en que yo me quede paralizado. Uh -huh.
en que ponga de pretexto el miedo porque se supone que no debería sentir miedo al hacer algo. Nosotros no lo pensamos así. Pensamos que en la gama de sentir miedo hay diferentes experiencias del miedo y que van a implicar diferentes cosas. Y algunas pueden ser estas, ¿no? Que me inviten a mirar lo que no he visto, que me Sí. inviten a ir más lento, que me inviten a reflexionar sobre algo. Justo, no, la idea no es quitarlo del todo, ¿no? Sino más bien como tú dices, o sea, reflexionar acerca de cómo lo estoy viviendo para reconocer cómo me quiero relacionar con esta nueva experiencia, ¿no? Entonces, pues ahí, entonces habría que resignificar algo bien cultural, que es no sientas miedo, que el miedo es malo, ¿no? Yo no me permito el miedo, no, pues es que es al contrario, más bien vamos a revisar el miedo para que tú veas cómo te vas a relacionar con esta nueva experiencia. Sí, ¿cómo te vas a permitir Y, vivirla? y, y la idea no es ni no sentirlo, ni no ir a la experiencia, Ujú. ¿no? Sino más bien esto que sientes sí te permite ir hacia allá con estas reflexiones, te permite también a lo mejor reconocer que sí va a haber un cambio en tu vida, ¿no? Y que ahí también es donde creces, ahí va a aparecer algo nutritivo también en esa experiencia. Sí, el miedo es lo que te permite no irte de bruces, Ujú, ¿no? Evidentemente, también el miedo puede ser algo que si titubeas no te va a permitir lograr algo, ¿no? Por ejemplo, pienso en alguien que se tiene que aventar del bungee, ¿no? ujú, O sea, que se quiere aventar del bungee. Pues evidentemente va a haber un momento en el que digas, pues con todo y miedo ahí voy. ujú, O dejar el miedo en suspenso, ¿no? Dejarlo a un ladito, ¿no? ujú, Y aventarte. ujú, Pero para nosotros el miedo sí en general es algo que va a indicar que esto es algo que tienes que pararte a mirar, ¿no? Sí, y no tanto para que te paralice, ¿no? Sino, insisto en esta idea de que está para algo, ¿no? Y está bien que esté, está bien sentirlo, está bien porque ahí nos vamos también a identificar en cómo vamos, cuál va siendo nuestra dinámica con respecto al miedo, cómo me relaciono con ese miedo cuando está Sí, presente. desde eso que dices se me ocurre que justamente es importante preguntar, ¿qué es lo que me da miedo de esto? Ujú, ¿No? ujú. O cuál es la función de este miedo, En esta experiencia, en esa ¿no? experiencia en particular. Porque va a ser bien diferente, ¿no? Sí. Aquí en esta experiencia, ¿qué de esto me está dando miedo? Ujú. ¿No? Y a lo mejor ahí también puedes identificar qué riesgos quieres correr y qué riesgos no quieres correr, ¿no? Pero también te permite mucho reconocer que en esto nuevo sí va a haber costos también, Ujú. ¿no? Y estar dispuestos como a vivirlos, a Y uno de ellos es asumirlos asumir la membrana del miedo, ¿no? Que tengo que ir y atravesar ese miedo para llegar del otro lado de lo del que otro quiero. lado, exacto, eso que dices es importante, ¿no? Ahorita que ponías el ejemplo, ¿no? Del bungee, pues sí va a haber, pues sí va a estar presente, ¿no? O sea, yo dudo mucho que alguien diga, no, yo nunca siento miedo, no, no sentí miedo, pues a lo mejor en algún momento de la experiencia va a aparecer, Pues yo diría que eso, ¿no? justamente lo que pensamos nosotros es que eso es lo que no es sano, ¿no? Si no Exacto. sientes nada, yo digo, Ay, chimps, cuidado, ¿no? sí, Imagínate que alguien no exacto. tenga la autopreservación para que se va a lanzar, pues evidentemente tu cuerpo va a sentir algo, le va a pasar algo Ujú, cuando te avientes, ¿no? En ujú. ese O qué tan consciente estás, segundo, ¿no? ¿no? Qué Sí. tan conectado estás justo con tus sensaciones para darte permiso de que eso aparezca. Fíjate qué interesante que lo dices, porque ahorita pienso en eso que dijiste, algo que hacen muchas personas, ¿no? Déjame tomo un alcoholito para aventarme, ¿no? Déjame doy Sí. valor, dicen, Ajá. ¿no? Entonces a veces sí es cierto, ¿no? Pareciera que necesitamos de algo externo para enfrentar Vivirlo. el miedo. Sí. Y eso está interesante. Sí, y platícanos tú cómo vives tus miedos, ¿no? Si te das espacio para reflexionar con él acerca de lo que te da miedo en esa ¿Qué experiencia, no te cómo ha lo vives y qué no permitido te ha permitido hacer, experimentar? qué no Ujú, te permite vivir también, ¿no? Que como ese velito que dices, ¿no? Ir del otro lado hacia cubrir una necesidad, que eso también es importante, ujú. ¿no? Sí cubre una necesidad. Entonces, ¿cómo les va? Con esto, platíquenos ¿Cuáles son y tus miedos? cuáles son sus miedos, ¿no? Y aquí seguimos contigo.